Belle. Estamos en la presa del Molino de las Aceñas de Jubia, que con sus 133 metros de largo es una de las más grandes de Galicia y probablemente de las de España, de un molino del siglo XVIII. Estamos delante de uno de los molinos industriales más importantes de la península, creado por unos franceses, Juan Lembeye y Santiago Boyardén, en el año 1780 aproximadamente. Estos molinos eran reales fábricas. Estos franceses estudiaron el mercado internacional, vieron la demanda de trigos que había en toda Europa. No es un molino para el consumo local, traían las harinas de Rusia, de Prusia, el trigo del Báltico, trigo de Inglaterra, trigo de los puertos del norte de Francia, el trigo de Nueva York o de Filadelfia y de Boston. Molían el trigo aquí, lo metían en barriles y lo reexportaban otra vez. Para darse una idea de esta importancia, cada una de las muelas de estos molinos podía moler aproximadamente unos 4 millones de litros de áridos al año. Y la cantidad de reales que salía del erario español para pagar las compras masivas de trigos alarmó al gobierno, que abrió una investigación y descubrió que en un solo año salían de la ciudad de Ferrol para compra de cereales solo en el norte de Francia más de 1 millón de reales. Y que en 5 o 6 años el valor del trigo comprado podía exceder de los 10 o 15 millones de reales. En la actualidad, aún se pueden distinguir los edificios que formaban parte del molino, de otro que se levantó en ángulo recto, denominado en un documento de 1855 como Casa de Recreo, y que sin duda fue el precedente más singular de lo que hoy llamamos turismo rural o verde. Entre los molinos de mar y los molinos hidráulicos instalados en los ríos existen, lógicamente, sus diferencias y sus coincidencias. Intentando sintetizar, podríamos decir que en cuanto al funcionamiento, los molinos de mareas lo basan en la acumulación del agua en una presa, que a veces también se da en los molinos de agua, aunque esta siempre es de muchas menor proporciones, dimensiones, en el caso de estos segundos. Con respecto al régimen de explotación, uso y demás, nos encontramos también con lo mismo. Si bien, sintetizando mucho, podríamos decir que sobre todo en Galicia el régimen de propiedad en los molinos de agua, o sea, en los molinos instalados en los ríos, es mucho más variado y además quizá es casi donde se pone más de manifiesto esta propiedad compartida tan característica del mundo rural en Galicia. Queremos decir con esto que en principio los molinos de mareas pertenecen en líneas generales a un único propietario o a una sociedad muy limitada de propietarios, mientras los molinos de agua pueden pertenecer a muchos propietarios que disfrutan del molino en base a un régimen muy complejo de turnos. Después, con respecto al folclore y demás, pues quizá esta misma diversidad que hay en el mundo de la propiedad y del uso también se pone de manifiesto en el folclore. Quizás en estos molinos, a ser molinos compartidos que están situados en el medio de las aldeas y demás, es donde tenga lugar un folclore sin duda mucho más rico que en los molinos de mareas. El Molino do Mar, también conocido por Las Aceñas, situado en la coruñesa ría de Ortigueira, fue construido entre 1905 y 1910 por un emigrante que regresara de Cuba. Podríamos considerarlo el último intento por aprovechar de forma tradicional la fuerza de las mareas, el canto del cisne de una tecnología milenaria en servirse de la energía del mar. En las últimas décadas se han explorado las posibilidades teóricas y prácticas de aprovechamiento de cada una de las 3 manifestaciones más importantes de la energía de los océanos. La energía de las mareas, generada por su flujo y reflujo, la energía producida por las olas y la mareotérmica, es decir, las posibilidades de aprovechar la diferencia de temperatura que hay entre sus capas superficiales más calientes y sus capas profundas, más frías. El mar actúa como un enorme acumulador de la energía que del sol todos los días recibimos. Así, se acumulan anualmente del orden de 52 billones de toneladas equivalentes de petróleo en forma de energía térmica y electroquímica
en los océanos del planeta. Para que nos hagamos una idea, esta cantidad de energía equivale a las necesidades anuales, a 6.000 veces las necesidades anuales de todo el planeta. A esta ingente cantidad de energía hemos de añadirle la energía de origen gravitacional, es decir, la energía de las corrientes marinas y de las mareas. Ya desde antiguo la energía de las mareas fue aprovechada por los egipcios para la molienda de cereal. Y avanzando en el tiempo, hacia el siglo XIII, aparecen los primeros molinos de cereal que aprovechan la fuerza de las mareas en Inglaterra. En el siglo XVII estos molinos ven su continuación y mejora en Francia y de allí saltan a principios del XVIII a la costa este de Estados Unidos. Sin embargo, hemos de esperar hacia 1920 para conocer los primeros estudios de las posibilidades de aprovechamiento de las mareas. Consecuencia de estos estudios, en 1966 se pone en marcha en la bahía de la Rance, en Francia, la central de mareas del mismo nombre. Y 2 años después, en la bahía de Kislaya, en la Unión Soviética, en el mar de Barents, se pone en funcionamiento la que es hasta ahora la segunda central de mareas en funcionamiento en el planeta. Hasta el momento no hay más experiencias en este sentido. Los primeros que intentaron explicar el fenómeno de las mareas fueron los griegos. Para Platón eran la respiración de la tierra, que imaginaba como un ser vivo. Pero en el paso del pensamiento mítico al lógico fracasó Aristóteles, quien según la leyenda se suicidó en el canal griego de Euripo al no poder entender el cambio en la dirección de la corriente 4 veces al día. Hubo que esperar a 1687, en que Newton formuló sus leyes de atracción universal, donde se afirmaba que el Sol y la Luna originan las mareas, al ejercer su atracción sobre la Tierra. Laplace aportó posteriormente la teoría hidrodinámica, según la cual a la atracción de los astros hay que sumar los movimientos oscilatorios a que están sometidos algunos espacios, como el Canal de la Mancha. Esto justifica que la amplitud de marea, esto es, la diferencia de altura entre la marea alta y la baja, sea de 3 o 4 metros en las costas del Cantábrico, de unos pocos centímetros en el Mediterráneo o de 13 metros y medio en la Bretaña francesa, en la bahía de Reims o en el monte Saint-Michel. El río Reims inicia en la población de Dinant un largo estuario, en cuya desembocadura se sitúan los puertos de Dinard, en la ribera izquierda, y Saint-Malo, en la orilla derecha. Este fue el lugar elegido para la construcción de la central mareomotriz de la Reims, un proyecto verdaderamente faraónico, que fue inaugurado el 26 de diciembre de 1966 por el general de Gaulle. Básicamente, el funcionamiento de una central mareomotriz es el mismo que el de un molino tradicional. La compuerta del dique deja entrar el agua al estuario mientras la marea sube. Con la pleamar se cierra la compuerta y el agua contenida en el estuario mueve ahora la turbina, como en los antiguos molinos Las Muelas. Si las turbinas son reversibles, funcionan durante el llenado y el vaciado del estuario, como en la Reims. Naturalmente, en sus más de 30 años de actividad, la Reims ha tenido que adaptarse al cambio tecnológico, especialmente al informático. Por otra parte, la conciencia ecológica actual exige un cuidadoso respeto por el medio ambiente. Pero en su haber sigue contando su producción eléctrica, en 90% de la producida en la Bretaña francesa, equivalente al gasto de una población como Reims. Por eso siguen teniendo actualidad aquellos versos de Paul Éluard que alguien citó el día de la inauguración de la central de Reims. Es la hermosa ley de los hombres, cambiar el agua en luz, el sueño en realidad, y los enemigos en hermanos. Mientras que las variaciones de las mareas se conocen con precisión y se pueden predecir, tanto la distribución como la magnitud de las olas en un punto concreto no se pueden prever. Esto supone una gran dificultad para el diseño de los elementos captadores de su energía, que deberán ser